Console Google Play, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Para qué la vamos a utilizar? Todo esto lo vamos a sacar ahora de incógnita. Muy buenas, me llamo David, por si no me conoces, y realmente esto no es lo que explico yo normalmente en mi canal es muy variado, sí que es cierto, pero es un enfoque más allá de lo que vienen siendo las aplicaciones en sí. ¿Y por qué voy a hacer esto? ¿Por qué voy a explicar qué es esto? Porque básicamente voy a hacer una aplicación y la quiero hacer con vosotros. Entonces creo que lo primero de todo es cómo saber cómo ponemos una aplicación en marcha, ¿no? Y para eso está el console de Google Play. Entonces, lo haremos por unas partes, que es para qué sirve, cómo se utiliza. Tenemos que tener en cuenta que va a haber una cantidad de vídeos, no sé cuántos, a lo mejor 3, a lo mejor 4, a lo mejor 1, depende de cómo funcione este, también te lo digo. Lo que quiero hacer es enseñaros aplicaciones para crear. Es que fíjate que es un poco lioso porque quiero enseñaros aplicaciones para hacer aplicaciones, ¿vale? Esto es un poco rollo, un poco lío, pero bueno, lo iremos explicando poco a poco. Y tanto para Android como en PC. Existen en las dos plataformas, también existen en iOS, pero yo como no dispongo de un iOS para hacer aplicaciones en iOS, en iPhones, en iPads, no lo puedo hacer porque no tengo. En cambio sí que tengo una tableta Android, tengo un teléfono Android y es con lo que me voy a mover. No se va a centrar en esto, evidentemente, mi canal, ya os lo digo, mi canal es muy enrevesado, ¿no? Yo soy todo lo contrario a lo que te está pidiendo YouTube, realmente. YouTube te está pidiendo que tengas un nicho en concreto y de ahí no salgas. Por ejemplo, el que habla de ordenadores, que hable siempre de ordenadores. El que habla de videojuegos, que hable siempre de videojuegos. Yo no puedo con eso, a mí no me gusta, no me va ese rollo. Y yo voy probando, voy intentando hacer lo que más me gusta, lo que me va gustando. Por cierto, también estoy creando una página web, pero esto lo estoy haciendo con ayuda, o sea que esto es más aparte. Aunque si queréis podemos hacer también un pequeño tutorial de cómo se hace una web súper rápido. Entonces, este digamos que es el segundo paso, porque tú primero creas una aplicación para Google Play, pero después tienes que hacer esto. Y ahora vamos a entrar en detalle. ¿Qué es el console Google Play? Básicamente por aquí tienen que pasar todas y cada una de las aplicaciones que se crean y se quieren poner públicas en la shop de Google Play, ¿vale? Básicamente es eso. Pero claro, eso es la explicación básica, pero tenemos más cosas. Vamos a explicar un poquito lo que viene siendo todo el tema del console de Google Play. Ya te he dicho qué es, pues por ahí tienes que pasar, sí o sí, si quieres lanzar una aplicación a la shop de Google Play. Vamos a repasar algunas de las características, el funcionamiento de esta aplicación, ¿no? Entre comillas, y como ven los desarrolladores, la información en este panel de administrador. Ahora, primer paso, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que registrar, evidentemente, como desarrollador en esa página, en una página en concreto, que no es gratuita, que tienes que pagar $25 y, bueno, es bastante barata comparado con lo que tienes que pagar si fueses a hacer una aplicación para iOS. Atento, son $99 al año para un uso particular y $300 para un uso de empresa. Así que barato no es, pero bueno, si tú eres alguien particular que quiere intentar ganar dinero con una aplicación, no te saldría muy caro. Pero bueno, $25 es mucho mejor que pagar realmente los 99 que puede valerte en un iOS. Bien, toda aplicación, cuando tú entras a la Google Play, ves una explicación, ¿no? Ves unas características, unas cosas. Pues esto es, digamos que sería la parte visible de esa aplicación. Antes de que el usuario la descargue, tú tienes que vender esa aplicación. Entonces, en esta página, una de las características, una de las opciones que tienes es que puedes poner, pues básicamente, la explicación principal, una explicación corta de la aplicación que tienes creada en sí, e incluso una aplicación larga para que la gente se aburra leyéndola, pero será suficientemente buena como para enganchar a la persona que quieres tú enganchar para que se descargue esa aplicación. Puedes incluir imágenes y puedes incluir varias cosas para que, bueno, la visión siempre es lo mismo. Siempre hemos entrado a una aplicación y hemos tenido una pequeña descripción, hemos tenido unas imágenes. Por ejemplo, estás haciendo una aplicación de mapas, pues es bueno que saques unos mapas. Estás haciendo una aplicación, yo qué sé, de cualquier cosa. Puede ser alguna guía o alguna aplicación de tutoriales. ¿Qué tal? Pues está bien tener siempre miniaturas hechas
para poderlas poner al principio de la pantalla y que la gente te vea. Disponemos también de 4000 caracteres y esto es lo que te decía anteriormente. Hacer una explicación muy larga puede servirte ¿para qué? Para posicionar esa aplicación. Piensa que no va a ser la única aplicación que exista en el mundo de lo que tú has hecho. Seguramente has buscado información de lo que puedes hacer, de lo que se vende más en la Play Store o en lo que se descarga más, y hayas hecho no una copia, pero sí una versión mejorada de algo que ya has visto. Y claro, tú tienes que posicionar esto. ¿Cómo lo posicionas? Pues empezando por los 4000 caracteres que te permite Google, que te permite Google Play, el console, añadir a esa aplicación para que te puedas posicionar lo mejor posible. Aquí puedes meter un poquito de SEO, puedes estudiarte un poquito el tema de los SEOs y todo esto, mirar cómo se hacen vídeos de YouTube. Hay bastantes, no muchos, tampoco hay muchos, pero sí que hay bastantes en los que te explican cómo hacer SEO y todo esto. Yo te aconsejo que vayas a Romuald Fons. La verdad es que Romuald Fons en SEO creo que es uno de los mejores, no sé si el mejor, pero uno de los mejores seguro. Aquí puedes empezar a hacer un poquito de SEO. También podrás poner el icono, ¿no? La firma de tu aplicación. Siempre tenemos una firma. Yo, por ejemplo, en mi canal de YouTube es mi cara, ¿vale? Es mi cara. Puede ser pretencioso, pero es que es mi cara. Es la que puse el primer día que subí un vídeo, cuando me creé mi canal, y así se ha quedado y me gusta, y la verdad es que estoy muy cómodo con esa imagen. Unas capturas del funcionamiento de la aplicación y, por supuesto, lo que te decía antes en la descripción, las palabras clave que profundizan mejor en esa aplicación que tú has creado. ¿Para qué? Para posicionarte hacia arriba del todo, o al menos en las primeras posiciones. Aquí pues también podremos añadir la categoría de nuestra aplicación. ¿Tiene que ver con la automoción? Pues categoría de automoción. ¿Tiene que ver con el entretenimiento? Pues categoría de entretenimiento. ¿Tiene que ver con un videojuego? Categoría de un videojuego. ¿Para qué? Para que así el indexe de esa aplicación sea lo mejor posible y lo más cercano posible a lo que tú quieras, para que se ponga en posición de las aplicaciones que sean parecidas a la que tú has creado. Como todo en esta vida, y nos damos cuenta que en YouTube también está pasando, te harán hacer un informe, o más bien un cuestionario, que tú tendrás que rellenar para calificar esa aplicación. Puede ser que sea una aplicación para todos los públicos, como debería de ser, porque así no te cierras puertas, o puede ser que sea una aplicación que esté limitada al público, como puede ser una aplicación para adultos, algo que no sea ilegal, evidentemente, porque si es ilegal no te la van a dejar, pero yo que sé, algo de pirateo, cosas de estas, que puede ser que no te acepten para que sea de todos los públicos, entonces te pondrá un +18 y te tendrás que fastidiar con eso. Entonces hay que tener un poco de cuidado también con lo que estás haciendo o con lo que tú quieres hacer. Aquí en esta aplicación, que la tendrás por supuesto para PC, también podrás ver un tablón de estadísticas, que esto es súper importante. Yo, por ejemplo, en mi canal de YouTube, y esto lo voy a utilizar mucho cuando vaya a hacer mi aplicación, que por cierto no te lo he dicho, que si quieres que hagamos la aplicación aquí juntos, que podemos hacerla, una aplicación juntos, para ver cómo evoluciona, para ver cómo se posiciona y todo esto, lo podemos hacer, pero quiero un gran like y quiero que te suscribas al canal y quiero que me dejes un comentario diciéndome, venga va, haz esa aplicación, porque la verdad es que estoy súper motivado y me gustaría hacerla con vosotros y vosotras, una aplicación en directo. Sería la primera que hago y es que este mundo me mola mucho y es una pena porque no he estudiado para esto, no tengo los conocimientos suficientes como para hacerlo, pero sí que tengo una herramienta que es la del aprendizaje rápido que tengo. Siempre aprendo muy rápido y estoy seguro de que me leo 4 libros y me miro un poquito por internet y estoy seguro de que os podré enseñar un montón de cómo hacer una aplicación, así que ya sabes lo que te he dicho. Lo que te decía, tablón de estadísticas, es súper importante y yo lo utilizo mucho en YouTube. ¿Por qué? Porque en YouTube tienes unos altos y unos bajos, como no tengas un canal nicho, que el mío es, como he dicho antes, no es nada nicho. Yo tengo muchos altos y bajos, a veces está estabilizado porque hay 1 o 2 vídeos que hablan de lo mismo y se estabiliza. Entonces yo miro las estadísticas, miro cuántas personas han entrado a este vídeo, miro cuántas personas han dado like, miro de dónde lo han visto, miro desde dónde, desde Android, desde iOS. Entonces me tengo que centrar en esas cosas. Las estadísticas son súper importantes y aquí en esta página tú podrás ver todas las estadísticas. Cuántas personas se han instalado la aplicación, cuántas personas se las desinstala, la media de estrellas que tiene, la calificación, que es muy importante, los comentarios, todo esto lo podrás ver tan tranquilamente desde esta página. Es lo que os decía, podréis seleccionar el país desde donde se descargan las aplicaciones, podréis ver las dimensiones del idioma que está descargándose cada día más
esa aplicación, podréis ver muchísimas cosas. Es como, ya te digo, es una analítica desde los pies a la cabeza, esta página, aparte de otras muchas cosas que vamos a hablar a continuación. Normalmente las aplicaciones, pues, una vez lanzadas, tienen errores, tienen fallos y evidentemente tendrás que actualizar, tendrás que hacer cada día mejor de esa aplicación. Eso está claro y eso yo lo tengo muy claro. Entonces, desde aquí también vas a poder, evidentemente, lanzar tus actualizaciones. Podrás avisar, podrás poner notas, controles de lo que vas a actualizar, de qué versión vas a actualizar, dar explicaciones, cambiar todo el texto que pusiste al principio para decirle a los usuarios, pues mira, actualizo esto, mejora de errores, mejora de imágenes, mejora de cualquier cosa. Entonces, desde aquí también vas a poder hacer esta serie de asuntos que son para mí los más importantes. Tú puedes hacer una aplicación o una web o lo que sea, da igual. Y estoy seguro que el 99,9% de la gente, de las personas, de las empresas que han lanzado aplicaciones no han sido 100% buenas, no han sido 100% efectivas, y esto puede pasar porque quizá llevas mucho tiempo desarrollándola, tienes ganas de lanzarla ya, tiene errores, y esto vas mejorándolo con el tiempo. Desde aquí podrás actualizar y hacer ver a tu audiencia, a la gente que se ha descargado estas aplicaciones, que ya hay una actualización disponible, como cualquier actualización, como cualquier aplicación que tú tienes en tu teléfono que te avisa, hay actualización y tal, pues esto lo podrás hacer desde aquí. Algo muy interesante que también puedes hacer, hablando del tema de actualizaciones, es que tú puedes coger y decir, vale, yo quiero mandarle o enviarle a una serie de personas esta actualización, no a todas, y esto lo puedes seleccionar tú y me parece muy bueno. Por ejemplo, se te han descargado la aplicación, con suerte y con muchísima suerte, 100.000 personas, ¿vale? 100.000 personas, y tú dices, vale, a 10.000 le voy a enviar la actualización para ver cómo va, para ver cómo responden estas personas a través de esta actualización. Responden bien, continúo. Responden un poco, pues esto falla aquí, falla allí. Tú tienes que guiarte siempre por la presencia de las personas, por la opinión de las personas. Cuando una opinión de una persona coincide en multitud, es que tienen razón y tú no. Eso está claro, eso lo tienes que tener clarísimo. Entonces, cuando tú lances una actualización así, es lo suyo que tú le envíes pues a 10.000 personas, 5.000, las que tú quieras, esa actualización, y a ver cómo reaccionan. Eso también lo podrás hacer desde este programa. Es que lo tenemos que llamar programa al final, porque es un programa que te facilita mucho la vida, y aparte que si quieres lanzar una aplicación es obligatorio, no hay más. También, antes de enviar una nueva versión, lo que podemos hacer, que también es que todo esto es muy interesante, vais a escucharme decir es muy interesante muchas veces en este vídeo, porque es la verdad. Podrás ver qué dispositivos, qué teléfonos son compatibles con esta nueva versión. Podrás ver cuántas personas tienen descargadas en activo y están utilizando esa aplicación. O sea, en algunos dispositivos puede ser que tengan problemas, puede ser que no los tengan. Entonces tú esto lo podrás monitorizar todo, podrás ver todos y cada uno de los problemas que te surjan o que les surja a los usuarios en tiempo real, no, pero casi en tiempo real. Esto te irá diciendo, te irá mandando una serie de notas avisándote de que estos terminales no son compatibles, o con Android tal no es compatible. O sea, tienes muchas opciones y es una gran ayuda para ti, para que no te pilles las manos al final, porque cuando tú lanzas una versión nueva de esa aplicación, te puede pasar que si no tienes una información adecuada, la lances y se te caiga totalmente, es que se te puede ir toda la mierda, toda la aplicación se te puede ir a la mierda por culpa de que no sepas que esta actualización que has hecho no es compatible con los terminales de tus usuarios. Eso sería una auténtica pesadilla. Bien, las revisiones, vamos a hablar ahora de las revisiones de las aplicaciones que lanzamos. Tenemos que tener en cuenta que prácticamente todo el console de Play Store está automatizado. ¿Esto qué significa? Que las revisiones van a ser muy rápidas, van a ser ultra rápidas, tan rápidas que te puede meter la versión en 2 horas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tú tienes una versión nueva de la aplicación, haces todo lo que tengas que hacer en esta página, verificas, te lo confirma una máquina y en 2 horas puedes tener la versión completa. ¿Yo qué te recomendaría? ¿O qué es lo que yo haría? Porque básicamente yo ya lo tengo todo en la cabeza, yo ya sé lo que quiero hacer, sé cómo voy a hacerlo y tengo estructurado ya en mi cabeza, que no en el papel, en mi cabeza, todo lo que quiero hacer de la aplicación. Esto ya hablaremos en otro vídeo. Pues yo, si la creo y hago todo esto, en un par de horas puedo tener la versión nueva
dentro de la aplicación rapidísimamente y ya todos los usuarios la podrán ver. En un par de horas. Es que es muy rápido. Y claro, esto es rápido porque no hay una persona que está todo el rato ahí mirando a ver qué hace, no sé qué. No. Hay una máquina, son máquinas, es inteligencia artificial, es algoritmo, llámalo como tú quieras, que te revisa todo esto. Ahora sí, si encuentran algo que no cuadra o que no es o que no cumple las normas de seguridad de la empresa, pues evidentemente te avisarán, te pondrán en cuarentena la aplicación o cualquier cosa de estas. ¿Quién no ha dejado, y ahora cambiamos de tema, quién no ha dejado un comentario en la Google Play en una aplicación? Pues la verdad es que yo nunca, la verdad es que yo nunca he dejado un comentario. ¿Por qué? Porque me descargo la aplicación, la pruebo, si me gusta, pues no, quizás sí que suene un poco egoísta y no avise a los demás de que no funciona bien, pero es que me da mucha pereza, tío, me da mucha mandra. Prometo que esto lo tengo que cambiar, tengo que descargarme las aplicaciones, si son buenas o son malas, tengo que poner un comentario, tengo que hacerlo, pero bueno, en el console lo que vas a poder hacer es ordenar, bueno, primero, ver todos los comentarios que te dejan de la aplicación, eso para empezar, y tú los podrás agrupar, los podrás ordenar por palabras clave que te deja la gente, ¿no? Y decir, vale, pues el no funciona, agruparlas, pum, y tendrás 50 comentarios que pongan no funciona. Después, me encanta la aplicación, también la podrás agrupar, pum, y tendrás 100 comentarios que contengan esa palabra. Pues eso lo podrás hacer muy fácilmente. Podremos ver todos los errores que se cometan, todos los errores que tenga la aplicación, todos los errores que tengan las versiones. Podremos ver por versión cada error que tiene, y algo muy importante es que tú, el propio creador de la aplicación, le podrá contestar directamente al usuario, al que se queja por la aplicación, al que te da las gracias, al que te aconseja una mejora. Le podrás contestar tú personalmente como desarrollador de la aplicación. Eso es algo que la cercanía a la gente le gusta. ¿Y a quién no? A mí me gusta la cercanía, me gusta decir, dejar un comentario, por ejemplo, en YouTube, a algún youtuber que me gusta, hostia, tío, eres un crack, me ha gustado mucho tu vídeo, y que me conteste. Eso me gusta, tío, hay que ser sinceros, y esto nos gusta a todos. Pues imagínate que tú has creado una aplicación, la lanzas, y alguien te felicita por esa aplicación, pues tú tienes que darle las gracias. Cada día tienes que contestar a tus seguidores, a tus usuarios, a la gente que te ha cogido, que te ha comprado o que te ha descargado esa aplicación. Tienes que contestar todo, sea bueno o sea malo. Y yo lo hago en mi canal de YouTube, así que por eso no tendría ningún problema. Una incorporación que no hace mucho que la han puesto en esta página, en el console de Google Play, es el Android Vital, que me parece una auténtica maravilla, porque podrás analizar si tu aplicación comete errores, comete bugs, si es estable, podrás ver el uso de batería, tío, podrás ver el uso de batería que tiene, que consume esa aplicación tuya. No es lo mismo una aplicación de un videojuego, por ejemplo, un Pokémon Go, que lo tienes todo el día enchufado y estás aquí, pum, 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 buscando Pokémon, que una aplicación que es un mando de la tele, ¿no? No es lo mismo. Y también lo que te hará esta aplicación, el Android Vital, es comparar aplicación con otras aplicaciones similares y comparar el rendimiento que están teniendo esas aplicaciones a comparación con el tuyo. Eso también es con la tuya. Eso también es muy importante a la hora de crear tu propia aplicación, saber cómo es la competencia. Eso es siempre vital. El que se va a hacer un bar, se va al bar de al lado para ver cómo lo está haciendo, ¿no? Cómo es la clientela y tal y cual, y entonces intentar mejorar. Pues tú es lo que tendrás que hacer, y yo es lo que voy a tener que hacer cuando nos hagamos nuestra propia aplicación y podamos tener un sueldecillo al mes que esté bien, ¿no? Que podamos, después, claro, esto tú le puedes meter anuncios, puedes ponerla de pago. Yo, sinceramente, creo que una aplicación no tiene que ser de pago, pero sí que, hombre, si te tienes que ganar un poquito de vida, poner 4 anuncios no está de más. Bueno, y por acabar, vamos a hacer unos cuantos consejos, unos cuantos tips, 2 o 3, no más, para poder utilizar al máximo partido esta aplicación. Uno de ellos es seguir todos los consejos que nos da la misma página, porque la misma página te da consejos. Pues no te saltes un paso porque digas, esto es una mierda, esto es aburrido. No, continúa todos los pasos que te está diciendo porque es que al final es una ayuda. Una cosa que hemos dicho hace poco, hace unos minutos atrás, revisa tu competencia. Si vas a hacer una aplicación de un mando a distancia, haz que funcione bien, haz que una interfaz sea bonita, haz que sea preciosa, tío, haz que al usuario le entren ganas de tener en su móvil ese mando a distancia, aunque sea para hacer bromas en la esquina del bar y le cambia el fútbol a los que están viéndolo.
Da igual, pero que sea bonita, que sea guapa, que apetezca tener esa aplicación. El tema de las actualizaciones. Tenemos que hacer unas actualizaciones, que eso es una opción que te están dando y es una opción muy buena. El tema de decir, vale, tengo 1000 personas que se han descargado la aplicación y quiero hacer una versión nueva mejorada. Pues se la doy al 10% de esos 1000 y entonces que la prueben esos 10%. Eso es un consejo muy bueno que yo también voy a dar por hecho, que lo voy a hacer seguro. El tema de no darle a todos ya la actualización de por sí, sino vamos a probarla, vamos a ver cómo reaccionan esos usuarios y una vez hayan respuesto bien, hayan dejado unos comentarios, qué magnífica actualización, pues le falta esto, le falta lo otro, tú haces las mejoras que tienes y entonces una vez sepas que está del todo bien, para adelante. Y con esto el vídeo de hoy, yo creo que ha sido un vídeo súper largo, súper intenso, pero espero que te lo haya podido explicar bien, espero que te haya gustado y ya lo sabes, si quieres que hagamos una aplicación juntos, posicionemos, la repasemos, tal, pues no sé qué, pues hacemos una serie, no pasa nada, pero me tienes que dejar en los comentarios, te tienes que suscribir, me tienes que dejar un like en el vídeo. Y ya está, yo siempre me despido diciéndote que seas feliz y que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.